Los 50. La Segunda Guerra Mundial había acabado, el rock and roll estaba en su auge gracias a los escandalosos movimientos de cadera de un joven Elvis Presley, y México revolucionó en la ciencia con la invención de la televisión a color. La década de los 50 también nos trajo la inauguración de Disneyland, o Disneylandia si te quieres poner latino al respecto, el ambicioso proyecto de Walt Disney que extendería su ya creciente compañía. Pero mientras las filas se hacían para subirse a Jungle Cruise, a las tazas locas y al trenecito, porque todos deben amar los trenes, Walt Disney Studios estaba pasando una época algo tumultuosa. El campo de los largometrajes animados seguía siendo relativamente nuevo y estaba al borde de la bancarrota gracias a cierto evento mundial que cambió el rumbo de la historia. No me imagino cómo sería vivir uno de esos. A pesar de todo esto, Disney seguía revolucionando el campo de la animación y produjo 5 películas a lo largo de la década. Sé que 5 películas en un periodo de 10 años suena poco si lo comparas con hoy en día que Disney produce una película por cada día de la semana, pero era el estilo de aquella época. Todo era más simple, más tranquilo y podías comprar una caja de refrescos por solo 1 centavo. Para esta lista vamos a analizar esos 5 largometrajes y ver cuál es el mejor y cuál es el menos mejor. Tomaremos en cuenta la recepción de la crítica y el público, su éxito en taquilla, su legado con el pasar de los años y las opiniones personales de todo el equipo de expertos de las oficinas de Isla Toon. Así que sin más preámbulos, soy Quetzal de Isla Toon y estas son todas las películas animadas de Disney de la década de los 50 rankeadas de la peor a la mejor. Número 5. Peter Pan, 1953. Vivirá en tu corazón por siempre. Es el eslogan que se leía en el póster de la historia de un niño que no quería crecer. Peter Pan narra las aventuras de Peter Pan en la fantástica tierra de nunca jamás, donde junto con los niños perdidos, Tinkerbell o Campanita si te quieres poner doblaje latino antiguo al respecto, y sus nuevos visitantes Wendy, John y Michael se enfrentan al temible Capitán Garfio y su banda de piratas. Basada en la obra de teatro de 1904 escrita por J.M. Barrie, Peter Pan era un proyecto que Walt Disney ya había pensado casi una década antes, pero no había podido concretar debido a que los derechos de la historia estaban en manos de Paramount. Eventualmente Walt y compañía obtuvieron los derechos para hacer la versión animada y se pusieron a trabajar en ella. Peter Pan tuvo una concepción complicada. La producción sufrió varios cambios debido a una pequeña cosita llamada Segunda Guerra Mundial. Junto con Alicia en el País de las Maravillas, el estudio tuvo que suspender temporalmente sus operaciones para trabajar en películas de entretenimiento y propaganda para la guerra. Seguro que esos soldados se sintieron muy seguros después de ver Mickey Mouse te enseña a lanzar tu primera granada. A pesar de los baches en el camino, Peter Pan fue estrenada en febrero de 1953, con una reacción mixta por parte de los críticos y la audiencia. Al público le gustó lo suficiente para no quejarse, pero no parecía sentirse a la altura de Blancanieves o Cenicienta, que se había estrenado solo unos años antes. Los críticos reconocieron la belleza de los colores, escenarios, diseño de personajes y animación, en especial la de Tinkerbell. Me pregunto por qué. En el lado negativo criticaron la música por estar en el rango de promedio aburrida y la historia por carecer de corazón, especialmente cuando se comparaba con la obra original. Por último, tenemos que hablar del elefante en la habitación. La representación de los nativos americanos junto con la canción ¿Qué hace a los hombres rojos rojos? Ha envejecido tan bien como la leche que dejé afuera del refrigerador hace 15 años. Número 4. La dama y el vagabundo, 1955. Y ahora, una feliz película. Si le dijeras a alguien antes del estreno de esta película que una de las más famosas historias de amor sería sobre 2 perros en un espagueti, probablemente te dirían algo como ¿quién eres? Y por favor aléjate de mí. Pero todos esos incrédulos se comieron sus palabras cuando La dama y el vagabundo se estrenó en 1955. Basada en una historia de 1945 de la revista Cosmopolitan llamada Dan el Feliz, el perro cínico, La dama y el vagabundo cuenta la historia de una Cocker Spaniel llamada Princesa, que vive con una familia de clase alta, y un perro callejero llamado Golfo. Golfo. Y su improbable romance y aventuras. Y yo pensaba que Cosmopolitan solo servía para saber cómo debo vestir si tengo la espalda ancha. Mi consejo, abrigos largos. La dama y el vagabundo era una historia que el señor Disney había considerado desde 1937, cuando uno de sus artistas, Joe Grant, le contó cómo su perrita Lady parecía sentirse desplazada por el nacimiento de su hija. Walt inmediatamente le pidió a Grant que empezara a dibujar bocetos y armar una historia. Sin embargo, Walt no estaba del todo convencido, pensando que el personaje de Princesa era demasiado linda y dulce, que la historia necesitaba más acción. El elemento faltante llegó en forma de la historia de Dan, el perro cínico, que mencionamos antes,
siendo la idea de que Princesa debería estar acompañada con un perro como Dan para mejorar la película. Una vez que la historia estaba definida, comenzó la parte difícil del trabajo. Si los animadores querían trasladar a la pantalla el movimiento y personalidad de los personajes de la manera más fiel posible, iban a tener que estudiar perritos, cientos y cientos de perritos de todas las razas y tamaños. Ser un animador es difícil. Walt quedó impresionado con la cantidad de carisma y energía que tenían los personajes, excepto por esa parte donde comen espagueti que consideró algo ridícula y ordenó que la sacaran de la versión final del filme. Y así se hubiera quedado de no haber sido por un hombre, Frank Thomas. Uno de los animadores que trabajaba en la película, en contra de las órdenes de Disney, decidió animar la escena él solo, sin layouts, como lo haría un hombre. Walt quedó atónito, admitió su error y elogió el arduo trabajo de Frank y el cómo logró romantizar toda la escena, dándole a la película su secuencia más famosa y al mundo 1 millón de parodias. Veamos algunas. Gracias, Frank. El público disfrutó el filme en su estreno, las reseñas de la crítica fueron mixtas, algunos la consideraron melosa y criticaron el formato CinemaScope en el que se exhibió la cinta por hacer más obvios los errores y defectos de la animación. Otros lo llamaron un deleite para niños y adultos, alabando la música, el diálogo, la actuación y los colores. Con el paso de los años, la crítica se ha puesto de acuerdo en que La Dama y el Vagabundo es un clásico de Disney y la animación en general, que nos dio una de las historias de amor más famosas del cine y una de sus escenas más icónicas. Número 3. Alicia en el País de las Maravillas, 1951. El maravilloso coloreado musicalizado animado filme de Walt Disney fue la 13ª película animada del estudio. Alicia en el País de las Maravillas sigue a Alicia, que tras encontrar a un conejo blanco termina en un mundo abstracto y confuso, donde nada funciona como debería, las puertas hablan, los niños son comidos vivos, hay maltrato doméstico, esclavitud y lo que sea esto. Basado en los libros de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, escrito por Lewis Carroll, la idea de una película basada en dichas historias era algo con lo que Wally había soñado por varios años desde que leyó los libros en la escuela. Más de una vez intentó hacer ese sueño realidad, primero cuando trabajaba en la serie Newman Laugh-O-Grams, haciendo el último episodio de la serie inspirado en los libros de Alicia, donde una chica interactuaba con un mundo animado. Aunque el estudio Laugh-O-Gram quebró, Walt conservó el último episodio de la serie y lo usó para mostrárselo a productores e inversionistas, consiguiendo la distribución de lo que sería conocido como Alice Comedies. Walt seguía persiguiendo la idea de una película completa y después de comprar los derechos de la historia, comenzó la producción. Uno de los elementos más peculiares de Alicia en el País de las Maravillas son las canciones que se hicieron para el filme. Walt Disney quería representar los imaginativos poemas de Carroll por medio de una variedad de canciones que comisionó a diferentes compositores. Más de 30 piezas se hicieron para la película, la mayoría siendo incluidas aunque fuera por solo unos segundos, haciendo a Alicia en el País de las Maravillas la película de Disney con más canciones en la historia hasta la fecha. La crítica tuvo reacciones mixtas, por decir poco, especialmente al compararla con la historia original. Muchos creyeron que Disney y su gente fallaron en traer a la pantalla las creaciones de Carroll. Agregando a esto, los críticos literarios acusaron a Disney de americanizar un trabajo de literatura inglesa. Al final la película fue una pérdida monetaria para el estudio, aunque estoy seguro de que si los críticos hubieran visto al gato de Cheshire de Whoopi Goldberg serían más amables con la versión de Disney. No fue hasta los 70s en su relanzamiento que el público la recibió con mejor humor y empezó a ganarse el título de clásico. La moraleja de la historia: si haces algo y a la gente no le gusta, espera 20 años y tal vez un montón de hippies convierten tu creación en una obra maestra. Número 2. Cenicienta, 1950. Para que todo el mundo la ame, la más grande película desde Blancanieves. Una historia de amor con música. Cenicienta es la historia de una chica, mujer, que tras la muerte de su padre es aterrorizada y esclavizada por su horrible madrastra y sus hijas, hasta que su hada madrina aparece y le ofrece la oportunidad de cambiar su vida. Igual que la mayoría de las películas de esta época, la producción se vio severamente afectada por la Segunda Guerra Mundial. El estudio estaba al borde de la bancarrota, así que no necesitaba solo un éxito, necesitaba la más grande película animada de todos los tiempos. Con la presión de los bancos, los prestamistas y del fantasma de Charles Perrault, Walt puso a sus mejores hombres a trabajar en Cenicienta. El público, redoble de tambores, la amó, y fue un rotundo éxito en taquilla nacional e internacional.
Pero ¿fue Cenicienta el éxito que Disney necesitaba? Digo, obviamente lo fue, ya que sigue existiendo y ahora tiene el dinero y poder suficientes para comprar un país pequeño. Pero regresando a aquella época, Cenicienta no solo salvó a Disney de la bancarrota, no solo ayudó a financiar los proyectos de la compañía por el resto de la época, no solo permitió expandir las producciones del estudio a filmes en live action, sino que también ayudó a financiar la construcción de Disneyland. Nada mal para una sirvienta, diría yo. Y número 1, La Bella Durmiente, 1959. Maravilla para los ojos y un deleite para los oídos. La última película animada de Disney en los 50 fue una excelente forma de cerrar la década. Estrenada en 1959, La Bella Durmiente es la historia de la princesa Aurora, o Rosabel si te quieres poner ocultémosle en el bosque para toda su vida al respecto, quien es maldecida por una de las más grandes villanas de Disney y una de mis peleas favoritas en Kingdom Hearts, Maléfica. Basada en la historia con el mismo nombre escrita por Charles Perrault, Wally Walt Walter Disney tenía el estudio trabajando en la historia desde principios de la década, y la idea base para el filme era tomar elementos de Blancanieves y Cenicienta e igual que Hannah Montana, tener lo mejor de dos mundos. Uno de los principales factores que separó a La Bella Durmiente de las demás animaciones de Disney de la época fue su dirección de arte, dejando atrás el ya conocido en esa época estilo Disney y optando por una nunca antes vista combinación de arte medieval y arte deco, que honestamente suena la mejor mezcla de estilos desde el crossover de Batman con las Tortugas Ninja. Inspirado en los tapices medievales, La Bella Durmiente se concentró en estilización sobre realismo, en escenas que podían pasar como pinturas o vitrales en un castillo, y esto no le gustó a los animadores, con más de una persona renunciando, algunos sufriendo ataques cardíacos y muchos criticando toda la producción. Todo esto retrasó significativamente el producto final, al punto de que algunos artistas declaran que se estaba produciendo 1 segundo de película por mes. Es como si yo escribiera esta lista una palabra por semana. Que sí lo hago, pero no es asunto tuyo. Déjenme en paz. Al final, el tiempo aproximado de producción de la película fue de 5 años, que incluso para esos tiempos no tenía precedentes. Después de media década de trabajo, La Bella Durmiente fue presentada en cines y la crítica no la amó. Quizás es la película animada de Disney peor criticada de todas las de esta lista. Periódicos y columnistas no pudieron evitar compararla con Blancanieves y los 7 enanos, que a sus ojos seguía siendo la barra con la que todas las demás películas animadas se medían. Irónicamente, todos los que consideraban problemas son las mismas cosas que hoy consideramos fuertes en el filme: el arte, la villana, los personajes y el clímax, entre otras cosas, lo cual es una clara prueba de que La Bella Durmiente estaba adelantada a su época y que los críticos necesitaban adaptarse al siglo XIV. Un último consejo: la línea que el príncipe Felipe le dice a Aurora, ya nos hemos conocido antes en un sueño, no funciona en la vida real. Confíen en mí.